Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Como saben, el estudio anterior pues empezamos a estudiar acerca de la iglesia, ¿no? De qué era la iglesia, quiénes forman la iglesia y dimos algunas pautas de muchas veces de lo que pensamos que es la iglesia, ¿no? Y si no lo han visto, pues les invito a que lo vean, a que disfruten de ese estudio. Y hoy vamos a continuar con el estudio acerca de la iglesia, ¿no? Hemos visto que la iglesia la formamos cada uno de los que hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La formamos cada uno de los que estamos para servirle a nuestro amado Dios. Y en esta tarde, pues les invito a hacer una pequeña oración y vamos a empezar el estudio de esta tarde. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dirija, que nos dé entendimiento, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Amado Padre, muchísimas gracias por este tiempo, bendito Dios, por permitirnos, Padre, disfrutar de tu palabra, por permitirnos abrirla, bendito Dios. Te pedimos en esta tarde, Padre Santo, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada oyente, bendito Dios, tanto de tus hijos de la iglesia como de los de fuera, Padre, que aún no te conocen, que tienen esa necesidad, bendito Dios, de tener un encuentro contigo, Padre, un encuentro personal, una relación personal, bendito Dios, que seas tú obrando para que cada uno de ellos pueda abrir su corazón y recibirte como su único Dios, como su único Salvador, bendito Padre. Gracias por este tiempo, bendito Dios, gracias por tu palabra, porque podemos disfrutar de ella. Y gracias porque nos permites estudiarla, nos permites regocijarnos en ella, Padre. Gracias por todo lo que has dejado para que tus hijos puedan seguir adelante en esta vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, queridos amigos, les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer, a retroceder un poquito para ver qué es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Vamos a estudiar, bueno, no estudiar, sino recordar un poquito de lo que decía la palabra de Dios, ¿no? 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y en el 23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, en el 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol Pablo pues está exhortando a los matrimonios, ¿no? Para que cómo debemos seguir en este mundo. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es esto, ¿no? De que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el por donde gira todo el contorno de la iglesia, ¿no? Él es el que dirige, en este caso, la iglesia. Como vimos anteriormente, no son los pastores, no son los líderes, no son el cuerpo de ancianos, no, sino es Cristo mismo el que dirige su iglesia. Y como vimos, la iglesia la conformamos todos nosotros. Todos nosotros somos parte de la iglesia. Y nosotros tenemos que dar el valor que tiene este pensamiento de iglesia, ¿no? Porque dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y en el 23 pues nos dice también, por la cual es su cuerpo y él es su Salvador. O sea que, en pocas palabras, la iglesia le pertenece al Señor. Y usted dirá, pues la iglesia, ¿no? Y en un contexto más íntimo, más personal, quiere decir que usted le pertenece al Señor, porque usted es parte de esa iglesia, ¿no? Y ahora, como parte de esa iglesia, yo les decía en el estudio anterior que no podemos estar dispersados por el mundo.
¿no? Teníamos ese pensamiento de cuando yo pregunto a las personas, pero ¿por qué no forma parte de una iglesia, no forma parte de un grupo de hijos de Dios redimidos para servirle al Señor, ¿no? Y muchos dicen, no, no, lo que pasa es que solamente lo que importa aquí es mi relación personal con el Señor, ¿no? Pero vamos a ver hoy por qué es importante que nos reunamos en una iglesia local, que nos reunamos como iglesia en un local, ¿no? Vamos a ver unos pasajes. Les invito a abrir la palabra de Dios un poquito más atrás. Está en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Les invito a hacer esta lectura. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es por eso que yo digo, no pueden haber cristianos aislados. ¿Qué tal si hoy voy a trabajar? Yo soy jardinero. Y le digo, pues esta mano no va a ser mucho ahora, así que le dejo en casa. Podré coger una máquina, podré coger la tijera para podar. No, porque me hará falta esta mano que dejé en casa, que dije que hoy no la iba a utilizar, ¿no? Y así, nosotros en cada uno de nuestros trabajos, veamos si podemos hacer nuestro trabajo dejando un miembro a un lado. Con esto no quiero decir que se corten la mano y dejen en la casa, no. Simplemente átenla a su espalda. Y hagan con la mano izquierda todo lo que normalmente hacen. Puede ser que lo logren, pero va a ser más complicado, ¿verdad? Va a ser más sacrificado. Y es así en la iglesia. Cada miembro tiene su función. Cada miembro es necesario dentro de la iglesia. Ahora, amado hermano, si no se reúne en la iglesia, ¿cómo voy a poner en práctica los dones que ha recibido de parte del Señor? ¿O cómo va a saber qué don tiene si no lo pone al servicio de la iglesia?
Es lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿no? A cada uno le ha dado su función. Amado hermano, es posible que usted no esté realizando la función que el Señor, para lo cual el Señor le ha puesto en la iglesia. Y hay un problema muy grande. Porque dice que árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, un miembro que no hace su función, ¿qué es lo que pasa? No sirve para nada. Es como un coche, ¿no? Cada cosa que está ahí tiene que hacer su función, tiene que hacer su trabajo. ¿Qué tal si el motor de arranque dice, pues hoy no quiero trabajar, y que trabaje todo lo demás del coche? Pues si no arranca, el resto no trabaja. Igual, si la bomba de gasolina dice, hoy no quiero trabajar, que trabaje el resto del coche. Si la bomba de gasolina no inyecta gasolina al motor, no puede trabajar. La batería. Si no hay batería, ¿qué pasa en el invierno? No se prende el coche, no podemos ir a trabajar, ¿verdad? Amado hermano, si falta alguien con un don en la iglesia, es algo que está perdido ahí. Amado hermano, tenemos que buscar cuál es el don que ha puesto Dios en nuestras vidas. No para ser vanagloriosos, como dice la Escritura, sino para poner el servicio a la iglesia. Esto tiene que quedarnos muy claro. Los dones que nosotros, el Señor nos ha dado, es para el servicio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo pues tengo que ir a pintar la iglesia, el local? No, no. Es para ayudarnos mutuamente, ¿no? Dice que si algún miembro se duele, todos nos debemos doler. Y eso es así. Por esto del COVID han fallecido muchas personas allegadas, ¿no? Falleció también un hermanito querido. Y todos estuvimos muy tristes por esta situación. Aunque sabemos que él ya está con el Señor, pero nos dolió mucho, ¿no? Porque es un miembro que ha dejado el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando nosotros estamos trabajando, hay veces que estamos poniendo un clavito, ¿no? Con un martillo, y ¡pac! Nos damos en el dedo. ¿Qué pasa? Le decimos, ¡ay, te quedas dedo bruto! ¿Para qué te metes en medio del martillo? No, ¿verdad? Nos duele hasta la cabeza del dolor que tenemos en el dedo. ¿Y qué hacemos? Yo lo primero que hago es cogerme el dedo, soplarlo, mimarlo, poner hielo, poner agua, buscar la forma de calmar ese dolor, ¿no? Y que el dedo solo no busca eso, sino que los otros miembros del cuerpo buscan cómo proteger ese dedo, ¿no? Cómo ayudar a que esté más, a que se sienta mejor. Buscando el hielo, buscando agua, soplando, haciendo lo que sea. Cuando hay un corte igual. Si nos cortamos, póngase, yo tengo aquí un corte, que se me metió una navaja, ¿no? Y cuando se me metió la navaja salió un chorro de sangre. Y yo me asusté. Lo primerito que hice fue coger y poner un apósito de algodón. Entonces una vez que ya tapé para que no salga sangre, ya me fui a buscar pues el alcohol, el Detaldina y todo eso. Y como vi que era muy grande, tuve que bajar al médico. No le dejé ahí al dedo que esté sangrando, ¿no? Bajé al médico, el médico me curó, me pusieron una inyección para los tétanos y todo eso. Es igual, hermanos. Si hay algún hermanito que está sufriendo, los que estén más cerca tienen la obligación de velar por él o por ella.
¿no? En Ecuador, yo siempre pongo ejemplos de Ecuador porque pasé un buen tiempo ahí trabajando, ¿no?, con los jóvenes. Y fue un tiempo precioso donde no teníamos coches, no teníamos para poder transportarnos así como tenemos ahora, ¿no? Ahora pues hay esa facilidad que tenemos de tener un auto. Pero en Ecuador no teníamos. Y cuando nacía a alguien, cuando alguna hermanita daba a luz, a los jóvenes nos encargaban en la iglesia de que llevemos unos víveres a esa casa, ¿no? Y las hermanitas damas se encargaban también de llevar, no víveres, sino de llevar cosas cocinadas para esa casa. ¿Por qué? Porque sabía que esa mujer no podía, o esa hermanita no podía levantarse a hacer la comida para su esposo y todo eso, ¿no? Se demostraba el amor. Pero hoy en día parece que todo eso ya ha pasado de moda, ¿no? Como dice mi hija, decía, es que eso era en tus tiempos, papá. Pero las cosas buenas tienen que perdurar. Las cosas malas sí deben pasar, deben quedarse ahí, porque eso es malo. Pero lo bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y mi cuñada Janet pues dijo que esto en su iglesia se practicaba y me dio mucha alegría, porque me trajo recuerdos de mi país, ¿no? Y animo a todos los hermanitos que nos preocupemos los unos de los otros. Porque es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que tienen amor los unos por los otros. En que se cuidan los unos por los otros. Dice aquí la palabra de Dios que cuando un miembro es exaltado, todos los demás están contentos, ¿no? Y lo vemos a todos los días, solamente en la familia. Si alguien se ha esforzado, si alguien se ha sacado un título, una carrera, todos nos alegramos. Todos le felicitamos, ¿verdad? Así que así debe de ser. Vamos a ver más adelante también un pasaje en la Escritura que nos habla también acerca de esto, ¿no? En Primera de Pedro, les invito a abrir la Escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo desde el 9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amado hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Cada uno según el don que ha recibido. Y vuelvo a preguntarle, ¿cómo va a saber usted qué don tiene si no lo pone al servicio de la iglesia? ¿No? En Ecuador, y yo siempre voy a poner ejemplos de Ecuador. Siento, hermanitos, nuestra iglesia tiene muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que le faltan. En Ecuador habían unas hermanitas, y creo que todavía lo hay, que todas las mañanas del día domingo oraban por el culto de ese día. Era específico. Oraban por el culto de ese día, oraban por el ministro, oraban por la alabanza, oraban por la ofrenda, pero se dedicaban un tiempo exclusivo solamente para orar por ese día. Y a esas hermanitas, ¿quién las veía? Nadie. Allá no había el Zoom, no había el YouTube, no había el WhatsApp, pero todos los domingos por la mañana
estaban unidas en una cadena de oración. No hacía falta el Zoom ni el WhatsApp. Cada una sabía el compromiso que había adquirido. Y el resto no lo sabía nadie. Pero ellos estaban haciendo su labor. Claro, después se les veía ahí en la iglesia saludando, muy alegres, muy contentas, pero estaban encargadas de ese ministerio, que era orar todos los domingos por la mañana por el culto de ese día específicamente. Con esto no quiero decir que el resto de la semana no oraban, sí oraban, pero ellas se habían dedicado exclusivamente para eso, para que el culto glorifique a Dios. Y es lo que dice: todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué este pensamiento? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Si usted quiere hacer quedar mal a la iglesia, no es a la iglesia la que está haciendo quedar mal. Es a Jesús mismo como cabeza de la iglesia. No, es que el pastor me ha mirado mal, así que voy a tratar de hacerle quedar mal. No. Es al Señor Jesucristo al que va a tratar de hacerle quedar mal. Y con el Señor Jesucristo, como vimos, no se juega. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, y cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer? Caer de rodillas. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿No? Él dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy la iglesia a quien tú persigues. Así que no tomemos así tan a la ligera el nombre de la iglesia. Tenemos que tomarlo con orgullo, porque es la iglesia de Cristo. Muchos dicen: no, es que yo pertenezco a la iglesia universal. ¿Cómo puedo dar fruto del Espíritu si no me reúno en una iglesia local? Es importantísimo reunirse en una iglesia local, ser miembro de una iglesia local. Y le animo desde aquí. Puede ser que usted esté de oyente en la iglesia. No digo en mi iglesia, sino en alguna iglesia que esté asistiendo. Esté solo de oyente. Le animo a que se haga miembro de esa iglesia. Si no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, le animo a que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Si no ha sido bautizado, le animo a que se bautice y pida la membresía en esa iglesia. Y trabaje en esa iglesia. Y muestre el fruto del Espíritu en esa iglesia. Y se preocupe por velar por los demás de la iglesia. Ponga los dones que el Señor le ha dado al servicio de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Les invito a abrir la escritura en Romanos. Vamos a regresar un poquito para atrás. Romanos capítulo 12. Así que vamos viendo que somos necesarios todos en la iglesia. Dice desde el versículo 2, vamos a leer. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que Dios nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe.
O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo podemos hacer esto si estamos alejados de la comunión? Alejados de practicar todo esto con los hermanos. No altivos, dice. No altivos, sino humildes, recibiendo las exhortaciones, recibiendo los consejos de los más sabios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos molesta que alguien nos diga lo que estamos haciendo mal. Pero ese es el deber de cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo. Si está algo mal, tratamos de solucionarlo, ¿verdad? Tratamos de cuidarlo. Es igual en la iglesia. Si está algo mal, tenemos que decirlo. Pero no con la intención de humillar a nadie, sino con la intención de ayudar a que este hermano se restablezca. De ayudar, si es un hermano débil en la fe, a que siga adelante. Sí, arrimar el hombro, ayudarlo a que siga en el camino de la fe. El Señor Jesucristo dijo eso. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo va a decir la gente de fuera, verdaderamente ellos están con el Señor? Verdaderamente ellos son diferentes. Y es algo muy sencillo. Dicen que tenéis amor los unos por los otros. En que os preocupáis los unos por los otros. Y no solamente dentro de la iglesia, sino también con los de fuera. Preocuparnos por las necesidades que tienen ellos. El Señor Jesucristo no se preocupaba solo de sus discípulos, sino de toda la gente, ¿no? Estamos en una semana bíblica. Hemos empezado el día de ayer. Y estamos en el Parque de la Estrella, al lado del Pablo Neruda. Les invito a todos para que vean y sientan el amor cristiano. El amor no mío, sino de Cristo. Porque dice la Escritura que todo lo hago en el nombre de Cristo.